Bueno, seguimos viendo algunas cositas más respecto a todos estos temas. Lo que les decía de que no se asustaran con la palabra mol y demás. A ver, en química, hablar de moles es como en nuestra vida cotidiana hablar de docenas, ¿no? Ese es el ejemplo que yo siempre trato de poner. Si yo digo que una docena de facturas son 12 facturas, o una docena de huevos son 12 huevos, en química, cuando hablo de un mol de cualquier compuesto, sí puedo hablar de un mol de moléculas o puedo hablar de un mol de átomos, estoy hablando de que en ese mol, ¿sí? Es como, imagínense una bolsa, la bolsa sería el mol, y dentro de esa bolsa pueden entrar 6,02 por 10 a la 23 moléculas, si estamos hablando de moléculas, ¿sí? Si estamos hablando de un mol de moléculas, por ejemplo. Puedo decir que en un mol de moléculas de agua o de dióxido de carbono ingresan 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Ahora, si estoy hablando de átomos, puedo estar hablando de átomos de oxígeno, ¿sí? Si estoy hablando de un mol de átomos, por ejemplo, de oxígeno o de nitrógeno o de flúor, dentro de ese mol de átomos ingresan también 6,02 por 10 a la 23, pero en este caso, átomos. Siempre hay que aclarar de qué estamos hablando. Este número, 6,02 por 10 a la 23, fíjense en que está elevado 23 veces, ¿no? Es un número bastante grande. Es un número que se llama número de Avogadro. Y vamos a trabajar mucho con él. No se asusten por el número grande que es. Ustedes van a trabajar con calculadora, no les voy a hacer ninguna cuenta a mano, ¿sí? Ahora, eso por un lado, ¿sí? Nosotros siempre vamos a tener que un mol de moléculas de cualquier sustancia o en un mol de átomos de cualquier sustancia van a ingresar o 6,02 por 10 a la 23 moléculas o 6,02 por 10 a la 23 átomos. Es lo mismo. Y recuerden que este número se llama número de Avogadro. Número de Avogadro. Bueno, bien. Otra cosa importante a saber es que un mol de cualquier sustancia, ya sean moléculas o átomos, ocupan un volumen de 22,4 litros. Eso siempre es así. Siempre que nosotros estemos trabajando en condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Siempre vamos a mantener la misma presión y la misma temperatura. Ojo, esto no siempre es así. Nosotros vamos a trabajar acá en química de quinto de la escuela. Esto, si alguien sigue otra carrera, una carrera relacionada con la ciencia exacta, va a cambiar en algún momento. Y vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de... hay otra forma. No siempre un mol de cualquier sustancia ocupa 22,4 litros si yo me corro de las condiciones normales de presión y temperatura. Siempre el ejercicio les tiene que aclarar que están en condiciones normales de presión y temperatura para considerar que un mol de cualquier sustancia, ya sean átomos o moléculas, ocupan un volumen de 22,4 litros. Si ustedes tienen aclarado eso, CN, ¿sí? Condiciones normales de presión y temperatura, saben que un mol de cualquier sustancia ocupa un volumen de 22,4 litros y siempre es así. Siempre que tengan esta aclaración. Bien. Entonces, cosas que vamos a ir aprendiendo. Después, ¿cómo calculo la masa de un mol de cualquier sustancia? La masa molar. Bueno, eso lo vamos a saber a través de lo que nosotros llamamos tabla periódica. En la tabla periódica, igual yo se los voy a ir diciendo. Ustedes en la tabla periódica tienen
los elementos tienen dos números, el Z o número atómico, que es la cantidad de protones que tiene un átomo, y el número másico, que es la suma de los protones más los neutrones. Voilà. A eso le llamamos masa molar también, ¿sí? Masa atómica, perdón. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la masa molar de un compuesto, de una molécula, por ejemplo, en este caso el dióxido de carbono? ¿Cómo la vamos a llegar a calcular? A través del conocimiento de sus masas atómicas, ¿sí? Esas masas atómicas es el número A, que yo les digo que está con decimales en la tabla periódica, pero nosotros lo vamos a redondear. Para el caso del carbono, ese número es 12, ¿sí? Y para el caso 12 gramos, y para el caso del oxígeno, ese número es 16. Entonces, nosotros sabemos que un mol de átomos de carbono tiene una masa de 12 gramos. Un mol. Recuerden, en un mol de átomos ingresan todos estos átomos. 6,02 por 10 a la 23. O sea que acá adentro hay, en un mol hay 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Cuál es la masa de esos 6,02 por 10 a la 23 átomos? En el caso del carbono, 12 gramos. Esa es la masa. O sea, 12 gramos es la masa de 6,02 por 10 a la 23 gramos. Ojo. 12 gramos no es la masa de un átomo. Ustedes piensen lo siguiente, chicos. Un átomo es una cosa muy chiquita, muy microscópica que no la podemos ver. No podría pesar 12 gramos. Pesa nada, casi nada. O sea, les va a dar un número. Después yo voy a enseñarles a calcular cuánto es la masa de un átomo determinado, ¿no? De carbono, de oxígeno, del que quieran. Y les va a dar un número negativo, elevado a la menos algo, ¿sí? Porque si ustedes se ponen a pensar, ese número negativo sería un número que tiene muchos ceros a la izquierda. 0,00000. Muy grande, muchos ceros, pero muy chiquito a la vez. Entonces, de nuevo, no se me confundan con el 12, que es 12 gramos es la masa de un átomo. No, 12 gramos es la masa de un mol de átomos, en este caso de carbono, o lo que es lo mismo de 6,02 por 10 a la 23 átomos. Bien, ¿cuántos moles de átomos tengo en la molécula de dióxido de carbono? Uno solo. ¿Sí? Uno solo. Entonces hago 12 por 1, 12 gramos. Y después, ¿cuántos moles de átomos de oxígeno tengo en el mol de moléculas de dióxido de carbono? Tengo 2 moles de átomos de oxígeno, ¿sí? 1, 2. Entonces, en la tabla periódica me dice que el mol de átomos de oxígeno tiene una masa de 16 gramos, pero yo tengo 2 moles de átomos de oxígeno. Entonces va a ser 16 por 2, 32 gramos. Hago la suma esta y me da 44 gramos. 44 gramos barra mol le pongo. ¿Por qué? Porque esto quiere decirnos que un mol de moléculas de dióxido de carbono, en este caso, tienen una masa de 44 gramos. ¿Cuántas moléculas entran en estos 44 gramos de dióxido de carbono? O sea, ¿a cuántas moléculas equivalen esos 44 gramos? A 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Ese número siempre es el mismo. Entonces, así vamos a ir calculando las masas molares que las necesitamos para hacer el próximo tema. Ya les voy a dar otro ejemplo de esto.